Bien, entonces vamos a iniciar la clase de la unidad 15. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema de aportes irrevocables y compra de acciones propias. Esos dos temas que están dentro de la unidad 15. La unidad 15 es una de las más largas. Se va a concluir el desarrollo de la unidad recién el día lunes. Así que, si me permiten, voy a compartir el Power. ¿Me avisan cuando está, por favor? ¿Se ve o no? No, todavía, profe. Ahí se ve. Ahí se ve, bien. Entonces, bueno, acá me faltó cambiar el año. Estos puntos del 15.1 al 15.2 se dieron con el profesor Moschen. Anticipos irrevocables es el que, anticipos irrevocables es el que tendríamos que ver hoy. Anticipos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de capital, y el punto de compra de acciones propias, que es el 15.3, y con eso los liberaría. En relación a los anticipos irrevocables, el concepto de anticipos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de capital ya lo vemos ya lo vieron con el profesor cuando dieron variaciones cuantitativas del patrimonio por aportes irrevocables. Justamente son sumas de dinero que aportan terceros o socios al ente a cuenta de futuras suscripciones de capital social supeditadas a la aprobación o no en asamblea. Tienen que tener bien en claro que los aportes irrevocables implican una irrevocabilidad para quien entrega ese dinero o aporta esa cantidad o esos bienes o ese fondo de comercio a cuenta de futuras suscripciones de capital. ¿Qué quiere decir que sea irrevocable? La irrevocabilidad significa que no puedo volver atrás, ¿está? Ese es el concepto de irrevocabilidad. Cuando ustedes hablan de aportes irrevocables, el tercero, una vez que ejecuta y firma un contrato, porque se debe firmar un contrato donde ese tercero o el propio socio del ente se compromete a realizar aportes en dinero, en especie o fondos de comercio, inclusive pueden ser, para suscribir en el futuro acciones, es decir, formar parte del capital social del ente. También puede ser los aportes irrevocables, pueden ser para absorber pérdidas. Eso está establecido específicamente también en la norma. Como se firma un contrato, no se puede cambiar el destino inicial fijado por el aporte. ¿Y por qué el ente recurre a esta práctica bastante habitual en los diferentes entes para obtener fondos principalmente? Ese es el principal objetivo que tiene el ente cuando recurre a esta forma de financiarse. El aporte
aporte irrevocable es irrevocable para quien lo realiza, pero la empresa tiene el poder de decidir si va a quedar en el patrimonio neto con todo el cumplimiento de los pasos necesarios para incrementar el capital social, o se lo va a rechazar o no aceptar y se va a convertir en un pasivo para el ente con el tercero o con el socio. Todas estas condiciones deben estar explícitas en el contrato que se debe firmar. El aporte irrevocable ocurre cuando uno más socios o terceros entregan dineros, bienes a la sociedad o asuman pasivos. Por ejemplo, puede un socio, en lugar de aportar dinero, pagar alguna deuda que tiene el ente con carácter irrevocable, que ya les expliqué bien lo que es, y se le promete en el futuro suscribir acciones o absorber pérdida, depende cómo nació o la naturaleza del aporte irrevocable. La única que tiene el poder de decisión en transformarlo en patrimonio neto es la asamblea. El directorio simplemente acepta el aporte y luego en asamblea se decide. Por supuesto que esto tiene adhesión tanto en doctrina como en la norma y en la jurisprudencia en general. Van a ver que los aportes irrevocables también bueno, acá dice, son de existencia frecuente en la realidad económica de las empresas, lo que les dije al principio, cuando les hablé de los aportes. ¿Tiene secuencia de pasos? Y sí, porque primero tengo la integración del aporte, donde vamos a suponer que es un socio el que aporta. Aporta dinero. ¿Cómo sería el asiento allí? Si lo hace a través de transferencias bancarias. Sería banco a aportes irrevocables a cuenta de futuros incrementos de capital. Puede llamarse la cuenta. O a futura suscripción de capital. Transcurrido el tiempo, se tiene que, una vez integrado, se deja constancia contablemente, se firma el contrato, voy a tener que hacerle un recibo también a ese tercero, por ejemplo, si es un tercero quien aporta. Se acepta el dinero, pero siempre dice ad referéndum de lo que decida la asamblea. Les vuelvo a repetir, la que decide si lo acepta o no, o si lo aprueba o no, ese aumento de capital, porque es a cuenta de futuros aumentos de capital, es la asamblea. Obviamente que si la asamblea los aprueba, ¿qué pasa? Tengo que cumplir con todos los requisitos y todos los trámites que ese tipo de sociedad tiene para incrementar su capital social. Es decir, ahí comienza todo el tramiterío legal, contractual que se necesite para cumplir con los incrementos de capital. Cuando hablamos del tratamiento en las normas legales, en aportes irrevocables, vamos a ver que tenemos, lo vamos a ver más adelante, un poquito en los Power que están más adelante, pero les anticipo que tenemos bastantes normas vinculadas a estas normas contables y legales también, solamente legales, no contables, vinculadas a este tema porque como se trata de incrementos de capital, interviene, por ejemplo, la Inspección General de Justicia o la Comisión Nacional de Valores, que dictan sus propias normas. Hay leyes de las SAS o de las SASU, que son las Sociedades por Acciones Simplificadas, que son todas normas nuevas. A partir del 2017 creo que salió la SAS, así que también habla de estos temas, de los aportes irrevocables que se pueden hacer en este tipo de sociedades. Y acuérdense que
Al formar parte del patrimonio neto, este aporte irrevocable implica contablemente un incremento del activo por el aporte que haga el socio o el tercero, y a su vez se incrementa el patrimonio neto con la cuenta aporte irrevocable. O si absorbió un pasivo, una disminución de un pasivo y un incremento en el patrimonio neto de esa sociedad. Por favor, me interrumpen si no me están entendiendo. El tratamiento en la teoría contable normativa está específico en la RT 17, que lo vamos a ver seguidamente también en los Power. ¿Quién recibe los aportes? Recibe la sociedad, por supuesto. Así que vamos a ir contestando estas preguntas en las sucesivas filminas o Power. ¿Qué pasa con la asamblea de socios? La decisión de la asamblea es definitoria. Allí me dice si ese aporte realizado, integrado, debe estar integrado, porque ahora vamos a ver todo lo que dice la norma respecto a la integración y a las condiciones que son necesarias para que lleguen a formar parte definitivo del patrimonio neto del ente. Primero, la decisión de la asamblea. Segundo, esa asamblea no tiene la obligación de aceptarlos, puede rechazarlos y se transforman en pasivos y tal vez tal vez no, seguramente le vamos a acordar alguna retribución, un interés. Puede integrarse en distintos momentos y sí, va a depender de lo que diga el contrato. Ustedes cuando vean en alguna sociedad si les toca resolver estos temas contables, van a tener que leer con absoluto detalle qué dice el contrato donde se celebró el aporte, la recepción del aporte irrevocable, los recibos que dicen cuándo se integró, porque la integración es importantísima, no solo la suscripción. ¿Qué diferencia hay entre suscribir e integrar? Esto lo tienen que saber. Al suscribir te comprometes y al integrar lo haces efectivo, digamos. Perfecto, perfecto. Entonces, una de las condiciones, la vamos a ver ahora, es que estén realmente integrados, porque hubo un tiempo en la norma donde no decía esto, entonces las sociedades inflaban sus patrimonios netos con aportes irrevocables que nunca existían. ¿Me entienden? Entonces había un bache legal hace bastante, hará 20 años atrás, existió ese bache legal, entonces se inflaban los patrimonios netos de las empresas para mejorar su cotización en el mercado, para mejorar la imagen, para obtener préstamos, con muchos fines. Entonces, hoy en día una de las condiciones es que deben estar integrados. Comportamiento ante los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Fecha de origen, fecha de aceptación por el directorio, cualquiera sean los activos o pasivos integrados. Está bien específico esto. ¿Y qué pasa si la asamblea no los acepta o los acepta parcialmente? Se transforman directamente en pasivos. O una parte puede quedar en patrimonio neto. Ojo, a veces aportó 100.000 pesos el socio y dice, bueno, 20% de los 100 va a patrimonio neto, 80 va a pasivo. Eso lo va a decidir la asamblea. Veamos ahora qué me dice nuestra norma contable. De acá nos tenemos que ir a la RT 17, cuando habla de aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones y acciones. Bueno, prevalece la realidad económica. ¿Qué quiere decir que prevalezca la realidad económica? Quiere decir que deben estar integrados. Si no, si prevaleciese la realidad jurídica, sería solamente con la firma del convenio, sin estar integrados. Con la suscripción sería. ¿Se entiende bien esto? ¿Por qué se basa en el principio de la realidad económica? O sea, fondos efectivamente integrados o pasivos efectivamente cancelados. Puede ser también. ¿Se entendió esta parte? Chicos, ¿vamos bien?
¿Se entendió lo que es realidad económica? O sea, prevalece la realidad económica, estos aportes, estos fondos deben estar integrados, depositados en cuentas del ente o cancelados esos pasivos y demostrado que se hizo con una transferencia, con un recibo, con un cheque emitido, de alguna manera yo lo tengo que demostrar. Aparte, en el acuerdo tiene que estar escrito la fecha en que pago o la fecha en que aporto. Por eso dice el inciso B, surgen de un acuerdo escrito entre el aportante, que puede ser un socio o un tercero. Esa es pregunta de examen final también. ¿Quién puede hacer en un ente un aporte irrevocable? ¿Un tercero o un socio? Entonces, surgen de un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración, el directorio, puede ser, del ente. El aportante mantendrá su aporte, ahí está el concepto de irrevocabilidad. Yo no puedo aportar y mañana arrepentirme y decir, ah, no, yo retiro los fondos que aporté. No puedo. Me estoy comprometido porque justamente se trata de una asistencia financiera con un fin específico para el ente y yo no puedo estar sacándole el dinero cuando el ente está dependiendo de eso para realizar o cumplir con un objetivo determinado. Entonces, que el aportante mantendrá su aporte, salvo cuando su devolución sea decidida por la asamblea de accionistas. Ella es la única capacitada para devolverle al socio o al tercero el aporte que realizó. Obviamente que el procedimiento de devolución, acuérdense que estamos hablando y estamos en la unidad de patrimonio neto. Entonces, el procedimiento va a ser bastante similar a una reducción de capital, tendré que cumplir con todos los requisitos que están establecidos en las normas para devolver el capital social. A su vez, el segundo requisito es que el destino del aporte es su futura conversión en acciones. Esto tiene que estar en el acuerdo escrito. Y tercero, en qué condiciones se va a llevar a cabo esa conversión. Las acciones, me va a decir en qué tipo de acciones se van a convertir, si tengo clase A, clase B, clase C, en cuáles de esas, en qué condiciones, hasta qué porcentaje, todo va a estar escrito en ese acuerdo. Y la tercera condición es que hayan sido aprobados por asamblea de accionistas. O sea, sí o sí se los aprueba por asamblea de accionistas para que constituyan pasivo patrimonio neto. Esto está todo en la norma. Acá un poco repetir lo que ya estuvimos viendo. Se consideran parte integrante del patrimonio neto si reúnen con los siguientes requisitos: su efectiva integración de lo comprometido, acuerdo escrito por el órgano de administración, aprobación por la asamblea u órgano equivalente. Es un poco repetir lo que me dice la norma. El carácter de irrevocabilidad se lo da la aprobación del órgano volitivo, que es quien tiene la facultad o el poder de decir si queda en patrimonio neto ese aporte o va a pasivo. ¿Está? Otro, bueno, acá vuelve a aclarar, es un acuerdo escrito porque está firmado entre quien aporta y el directorio, siempre va a decir ad referendum de la asamblea de contrato. El aportante mantendrá su aporte, salvo cuando su devolución sea decidida por la asamblea de accionistas mediante un procedimiento. Esto está repetido. Y el destino es su futura conversión en acciones, las condiciones. Está repetido lo que dice la norma. La devolución lo decide la asamblea a partir de una decisión tomada mediante un procedimiento sustancialmente similar a la reducción o restitución automática por no haber aprobado el aumento o vencido el plazo para celebrar la asamblea. Y acá dice 180 días, presten atención a lo que les voy a decir acá. Hoy ya esto no está vigente. Esto que dice acá el Power no está vigente. Hoy en día, depende del tipo de sociedad,
lo vamos a ver más adelante, pero ojo, tengan en cuenta que hoy no está vigente los 180 días corridos, fue derogado por la resolución 7 de la Inspección General de Justicia. Esto. ¿Sí? Otra de las causales por las cuales los aportes irrevocables se pueden producir es cuando debamos absorber pérdidas. Serán registrados en el patrimonio neto modificando los resultados acumulados, siempre que hayan sido aprobados por la Asamblea u órgano equivalente del ente o por su órgano de administración, también ad referéndum de la Asamblea. Si tengo en varios ejercicios pérdidas, lo que hago es realizo el aporte irrevocable para absorberlas. Vamos específicamente a lo que les acababa de decir hoy respecto a los aportes irrevocables en las normas legales. Yo les decía, acá tenemos varios entes que regulan este tipo de actuar de las sociedades, porque cuando veíamos obligaciones negociables o acciones preferidas, ¿cuáles eran los objetivos que tenían las sociedades para recurrir a estos títulos privados o en las acciones para emitir acciones preferidas? ¿Cuál era el objetivo en esas dos? Obtener fondos, porque necesitaban financiarse, ¿verdad? Bueno, esta es otra práctica más que tiene el ente, otra herramienta más que tiene el ente para valerse de fondos. ¿Por qué lo realiza? Y depende cada ente qué necesidad tiene, qué plazos tiene para llevarlo a cabo, qué prefiere el socio, si prefiere ser un deudor nomás con la sociedad, entonces directamente que emita obligaciones negociables, o si prefiere tener más acciones en la sociedad o participación, entonces va a los aportes irrevocables. Va a depender mucho de las preferencias del grupo societario, digamos. La Inspección General de Justicia habla en la resolución 7 del 2017 de aportes irrevocables. Cuando yo les hablaba de los 180 días anteriormente en los Power anteriores, eso estaba dispuesto en la resolución 7, también se llama resolución 7, ojo con los apuntes que estudien, porque les va a mencionar la resolución 7 de la Inspección General de Justicia, pero del año 2005. Esa decía y hablaba que a los 180 días debías capitalizar o no esos aportes irrevocables, para que no se mantengan durante muchos años como aportes irrevocables dentro del patrimonio neto. Entonces tenías que celebrar la asamblea y decidir a través de la asamblea extraordinaria, o si podía coincidir en la ordinaria, decidir qué ibas a hacer con estos aportes. O los mantengo en el patrimonio neto y los convierto en capital, o los mando a pasivo y devuelvo a quien me prestó. Entonces, con la nueva norma, en el 2017, se elimina ese plazo de 180 días para capitalizar. Se establece que el acuerdo determinará el plazo para decidir su capitalización y o devolución. O sea, ¿el acuerdo dónde está? En el contrato que firmé cuando aporté los aportes irrevocables. No podrá exceder, dice la norma, el ejercicio económico contado desde la aceptación del aporte por el órgano de administración de la sociedad. O sea, no puedo excederme del ejercicio. Si aporté en febrero y cierro en diciembre, no puedo excederme de tomar la decisión de qué hago con esos aportes. Hasta diciembre tengo plazo. No puedo excederme de ese plazo. Conforme los artículos 234, último párrafo, y 237 de la Ley General de Sociedades, también lo dice, otra norma legal, la Asamblea General Ordinaria debe celebrarse antes de cumplido dicho plazo. O sea, si yo en esta sociedad tengo una asamblea antes de diciembre, ya en esa asamblea voy a decidir en forma
anticipada antes del cierre del ejercicio, en esa asamblea general voy a decidir qué hago con estos aportes. Y allí la capitalización será en esa oportunidad. Puede ser ordinaria o puede ser extraordinaria, según la cuantía, obviamente. Esto está todo en la resolución 7 de la inspección, que la pueden buscar en internet. ¿Se entendió esta parte? ¿Qué pasa con los aportes irrevocables? Entonces, no puedo mantenerlos eternos en el patrimonio neto. Tienen que celebrar la asamblea antes de que se exceda el ejercicio económico. O si hay una asamblea por otros temas, antes ya se tiene que tratar en esa próxima asamblea. Vamos a lo que dice la ley 27349, que es de las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas. Artículo 45. Bueno, ustedes ya saben que existen sociedades con personas únicas también, que son las SASU, que también estarían englobadas en esta ley. ¿Y qué establece este artículo? Dice, respecto a los aportes irrevocables, que podrán mantenerlos durante 24 meses. O sea, es más flexible que la Inspección General de Justicia, porque acuérdense que estas sociedades son más simples, probablemente tienen menos empleados, menos capital, entonces es un poco más flexible el carácter en que puede mantener los aportes irrevocables. Desde la fecha de aceptación por parte del órgano de administración, pero debe aceptarlos. Acuérdense que tiene que existir un contrato, el contrato debe decir cuándo se suscribe, cuándo se integran, de qué manera se integran. Aquí lo que nos pide es que dentro de los 15 días de recibido el ingreso al aporte, tengo que decidir si los dejo en patrimonio neto o si los paso al pasivo. Eso es la única diferencia. Bueno, perdón, esto ya es compra de acciones propias. Dudas respecto a aportes irrevocables. Tengo que saber bien entonces, ¿qué significa la palabra irrevocabilidad? ¿Les quedó bien claro? ¿Sí o no? Sí, que no se puede volver atrás. Perfecto. ¿De quién no puede volver atrás? Los aportantes. Los aportantes, muy bien. ¿Quiénes pueden ser aportantes? Terceros socios. Perfecto. ¿Qué plazos me establece la norma para tomar la decisión de mantenerlos en el patrimonio neto? ¿Yo puedo recibirlos y mantenerlos ahí eternamente en mi patrimonio? ¿O depende del tipo de sociedad? Depende de la sociedad. Bien, si es una SAS, hasta 24 meses, ¿verdad? Bajo estas condiciones que están ustedes viendo en el PowerPoint. Si es, vamos a la anterior, las que están bajo la órbita de la Inspección General de Justicia, fundaciones, asociaciones, pueden haber algunas acá, que tengan aportes irrevocables, ahí tienen un plazo hasta no excederse el ejercicio económico. Sociedades anónimas, RT 17, con todas las condiciones, todas las deben cumplir. Para aportes irrevocables, acuérdense, el acuerdo, hay diferentes momentos, el momento en que el socio o el tercero aporta y se firma el convenio, allí se elaboran los comprobantes que tenemos, son los recibos y los convenios firmados. Hay otro momento que lo puedo detallar y eso lo van a ver bien en los prácticos. El segundo momento puede ser la integración. Entonces, ¿qué comprobante tendría yo en la integración? Por ejemplo. Boleta de depósito. Una boleta de depósito, sí, o transferencia bancaria. Una constancia de la transferencia bancaria, perfecto. ¿Y eso se respalda con qué en el ente? ¿Cuál es el documento fuente en el ente? Aparte de la boleta de depósito, le tengo que hacer que es un recibo, porque alguien me está dando dinero, ¿sí? Y el tercer momento es cuando se celebra la asamblea. Entonces, ¿cuál sería la documentación respaldatoria ahí? Yo les pregunto.
No, eh, yo les pregunté, documentación respaldatoria al momento de el aporte del tercero o del socio, me dijeron el contrato de aporte irrevocable, si aportó en ese momento pueden ser los recibos o las constancias con las constancias de transferencia. Segundo momento, cuando integra, ¿cuál es el comprobante? Y bueno, el recibo que le doy al tercero o con la constancia de la transferencia. Y ahora les estoy hablando del tercer momento, que es en que la asamblea decide cuál es el comprobante. El acta de asamblea. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahí se plasma la decisión de los socios. ¿Y cuál puede ser esa decisión? de aceptarlo o rechazarlo. Perfecto. ¿Y si lo rechaza, a dónde va? Es a cuenta de futura suscripción de capital. ¿A dónde va? ¿A qué cuenta va? Si ¿Sale lo de rechaza, patrimonio creo que neto? sería. ¿Sale de patrimonio neto? Vamos a suponer que rechazo el 100% en la asamblea, acta de asamblea. Va al pasivo. Va al pasivo. ¿Cómo se llama la cuenta de pasivo? Acuérdense que el contador es un artista, ¿eh? Puede ser la cuenta del socio o aporte. Creatividad pura. ¿Y si es un tercero? Sí, puede ser la cuenta del socio. Socio cuenta Pero particular. ¿sabes qué? Se te va a mezclar todo. O sea, vos tenés que ser más específico. Vos tenés que identificar que eso corresponde a aporte irrevocable. A un pasivo que tenés con el socio por aporte irrevocable. ¿A qué cuenta va? Inventen. ¿Cómo le pondrías el nombre de la cuenta? La de patrimonio neto ya sé que se llama, por ejemplo, aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de capital social. Signo que tiene esa cuenta acreedora, pues están en patrimonio neto. ¿O no? ¿Estoy diciendo mal? ¿Cómo harían el asiento para pasar ese aporte irrevocable a pasivo? Y es de un socio. Esto les va a pasar en la práctica. Ustedes van a estar en su estudio y se van a tener que las neuronas poner a trabajar, ¿eh? ¿Quién se anima? Uno que se anime, no importa si se equivocan. Yo les digo cuál sería la cuenta. Profe, ¿podría ser aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones? ¿Aportes irrevocables a devolver o a pagar? Perfecto. O sea, transformaste la cuenta en un pasivo y cancelaste el patrimonio neto. Sí, profe. Pero ¿y si tenés 3 socios diferentes, cómo los distinguís? Por 3 aportes, y bueno, podés agregarle ahí a aporte irrevocable socio A pagar, a aporte irrevocable socio B a pagar, a aporte irrevocable socio C a pagar, por ejemplo. ¿Está? Pero desapareció de patrimonio neto con ese asiento. ¿Se entendió? Ese es el último momento cuando ya la asamblea decidió y yo tengo que tomar una decisión desde el punto de vista contable si lo dejo en el patrimonio neto o lo paso al pasivo o dejo una parte en el patrimonio neto y otra parte paso al pasivo. Porque puede ser que la asamblea diga, bueno, vamos a aceptar de los socios solo un 20% del 100 que aportó. ¿Se entendió bien? ¿Dónde va a estar la clase de acción que le voy a dar? Porque lo tengo que transformar en acciones, eso en el contrato. Yo acá no les puedo decir, se transforman en acciones clase C con tanto derecho a voto, le estoy inventando, porque eso depende del contrato. ¿Se entiende? ¿Quedó clarito entonces aporte irrevocable? Van a ver los casos específicos en los ejercicios prácticos que tienen. Pero me interesa que sepan por qué es irrevocable, quiénes pueden aportar, cuáles son las condiciones que están establecidas en la norma contable profesional,
deben estar integrados, realidad económica, todo eso que dimos, los plazos que puedo mantenerlos, porque, ojo, me olvidé decirles algo importante. ¿Qué pasa si la empresa se hace la tonta y no cumple con los plazos que le establecen estas normas? Lo deja en el patrimonio neto y lo deja. Está incumpliendo normas legales, o sea, el contador que firme ese balance está incumpliendo con normativa contable vigente y se va a exigir la restitución inmediata. Eso también tienen que tener en cuenta. Si yo no cumplo con lo que dice la norma respecto a la restitución, se convierten en pasivo sí o sí. No hay chance. No hay chance que queden en el patrimonio neto. Te lo penan y te lo mandan todo a pasivo. ¿Está claro? Por eso es que debo cumplir con los plazos establecidos de acuerdo al tipo de sociedad que yo tenga. ¿Se entendió, chicos? Otra cosa muy importante, que sepan los momentos. ¿Cuáles son los momentos y cuál es la documentación? Los momentos son al momento de la firma del contrato, del aporte irrevocable, porque ahí capaz que no me aporta un peso, el socio. Es un compromiso nomás. Pero me va a decir cuándo me va a ir aportando. Entonces, al momento de la suscripción del contrato, al momento de la integración de los valores comprometidos, y por último, al momento de la asamblea, que es cuando se deciden si quedan en patrimonio neto o van a pasivo. Y si quedan en patrimonio neto, yo tengo que ya empezar e iniciar todos los trámites que son millones, muchísimos, para que se conviertan en capital. Por eso muchas veces se recurre a otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, en acciones preferidas, o a otra fuente de financiamiento, porque generalmente también los bancos son bastante engorrosos para obtener préstamos, me piden muchos requisitos. ¿Puedo avanzar entonces con compras de acciones propias? ¿Me dan el ok? Sí, profe. Bien. Vamos a compra de acciones propias. Bueno, en el tema de la compra de acciones propias, acá lo que tengo que tener en cuenta es que la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, rige esta modalidad rara, bastante rara, porque como yo, sociedad, me compro mis propias acciones, alguna causa debe haber. Y dentro de ahora vamos a explicar bien por qué me estoy comprando mis propias acciones, o cuáles son las causales que me llevan a comprarme mis propias acciones. Estoy hablando de, obviamente, sociedades por acciones. En el artículo 220 de la Ley General de Sociedades, la 19.550, la sociedad dice, puede adquirir acciones que emitió sobre las siguientes condiciones. Primero, porque las desea cancelar y previo acuerdo de reducción de capital, es una simple reducción de capital, no quiero tener tantas acciones en circulación, quiero reducir mi capital social y las compro, punto. Esa es una causa. Dos, excepcionalmente con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, cuando estuvieren completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. Acá hay que analizar muchas cosas. Primero, que es una práctica excepcional, no es general. Segundo, dentro del punto 2, dice, con ganancias realizadas y líquidas, o sea, realmente los fondos tienen que estar en la sociedad, presente en sus activos líquidos. Con reservas libres, puedo tener en el patrimonio constituidas reservas de algún tipo que tengan plena disponibilidad.
pude haber constituido algún tipo de reserva durante el periodo que las puedo ocupar cuando las necesite. No tienen ningún tipo de limitación también. Obviamente que todas tienen que estar completamente integradas, condición que representa la realidad económica también. Y después dice, fíjense, dice, para evitar un daño grave, lo que voy a justificar en la próxima asamblea. Y acá está la clave de compra de acciones propias o lo específico de compra de acciones propias. Cuando yo digo daño grave, ¿qué es daño grave? ¿Qué les suena a ustedes cuando yo digo daño grave? ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando leen daño grave? En una sociedad, obviamente. Que pueda llevar a una insolvencia o algo por el estilo. Sí. Una, que la sociedad está atravesando dificultades económicas. No tiene para pagar los proveedores. Ni nada, o sea, no tiene para pagar nada. O sea, se viene en picada. Y si yo no compro mis propias acciones que cotizan en bolsa y que al comprar aumenta la demanda y automáticamente aumenta el precio de mi acción en pantalla, mejora la visión que tiene el resto respecto a mí, porque aumentaron las cotizaciones de mis acciones. Por eso me las compré. Las saqué del mercado y al sacarlas del mercado aumentaron las que estaban expuestas. Porque no saben que yo las compré, que es el propio dueño quien las compró. Simplemente se juega la oferta y la demanda. Cuando ven que se compra mucho de una sociedad y están todos atentos por qué se compró de esa sociedad y aumenta la cotización, por ejemplo. Pero ¿por qué puede pasar esto? Porque la empresa está en una situación de emergencia, atravesando dificultades económicas. Son estrategias en realidad financieras, estrategias financieras. Pero también puede ser otro ejemplo de daño grave que yo les puedo mencionar es cuando hay una baja nacional o internacional bien generalizada y profunda de los precios de las acciones. Vamos a suponer que viene en picada el mercado chino, el mercado de Europa, el mercado de Nueva York, de las acciones, de cotización de acciones, y ustedes bien saben que esto es una reacción en cadena. Caen las cotizaciones en China, caen en Europa y caen en Estados Unidos y caen en Argentina, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, cuando hay ese pánico o esa fiebre especulativa en los mercados, las empresas por acciones salen a comprar sus propias acciones para minimizar este pánico. Esa puede ser una de las formas de evitar que la empresa caiga en su cotización demasiado. ¿Se entendió o no? Sí, Tengo que demostrar que hay daño grave. Me lo pide la ley de sociedades comerciales. ¿Cómo demuestro ese daño grave? Y porque le puedo mostrar los últimos ejercicios, mis estados de resultados que vienen en picada. O le puedo mostrar la cotización de mi acción en bolsa que viene en picada. O le puedo mostrar los diarios de Nueva York, de Europa y de China que vienen en picada. Y sé que mi empresa se va a ver dañada. Son formas de demostrar. Y la tercera dice por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad que incorpore. Compro una sociedad X, justo esa sociedad tiene mis acciones. ¿Se entendió? Dentro de las inversiones tiene las mías. Por eso compré las propias, no porque quise, sino porque compré un establecimiento que en sus inversiones tenía mis acciones. ¿Se entendió? sí, profe. ¿Sí? Entonces, 3 causas. Una, porque quiero disminuir mi capital social, que no tiene ninguna diferencia con la disminución de capital que ustedes ya conocen.
En forma excepcional, porque estamos hablando de daño grave, y con ganancias, yo no puedo con ganancias sin integrar, no, tienen que ser realizadas, líquidas, reservas libres, integradas. Puedo comprar mis propias acciones para evitar un daño grave, para evitar que caiga la cotización de mis acciones, para mejorar mi situación financiera, porque hay una fiebre especulativa o pánico en los mercados, entonces yo actúo de esta manera para mejorar la imagen de mi sociedad. Y en tercer lugar, porque compré una empresa XX y justo esa empresa XX tiene mis propias acciones. O también las compré porque no quiero que tenga influencia significativa sobre mí, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos BPP? Sobre influencia significativa. Bueno, también acá puedo comprar mis propias acciones que están en la sociedad XX. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene influencia significativa y yo le quiero quitar ese poder. Entonces, ¿qué hago? La compro mis propias acciones a través de una sociedad, la traigo a mi empresa esas acciones y ya soy la dueña y tengo el poder sobre la voluntad social. ¿Se entendió? Sí. Bien, sigamos. Estas acciones que yo compro, que son las mías, tengo que aclarar que carecen de todo derecho patrimonial, no puedo cobrar dividendos, no participo proporcionalmente en el patrimonio, no tengo derecho a voto, porque me estoy comprando a mí mismo. Entonces, son estrategias que realizo para sacar de circulación del mercado mis propias acciones, por las causas que ya estuvimos viendo, porque quiero disminuir mi patrimonio, porque esa otra empresa tiene la influencia significativa sobre mí, o porque justo compré una empresa que tenía mis acciones, o porque evito un daño grave en mi empresa. Entonces, no me pueden dar dividendos, no me pueden dar participación en mi patrimonio, porque no es compatible con los fines por los cuales está esta forma o esta práctica. ¿Quedó claro también eso? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes van a la ley de mercado de capitales, porque lamentablemente también les tengo que mencionar la ley de mercado de capitales, porque está muy vinculado a este tema, les va a establecer las condiciones que tiene una sociedad anónima para adquirir sus propias acciones. Les voy a mencionar nada más para que lo tengan en cuenta como un dato adicional, pero no está, creo, en los Power, pero es importante porque se vincula con esto. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad anónima, me pide que las acciones a adquirirse se hallen totalmente integradas. Coincide con lo que estuvimos viendo de la ley de sociedades comerciales. Que exista reducción del directorio fundada, que exista resolución del directorio fundada donde se establezca específicamente el motivo por el cual se quiere comprar nuestras propias acciones, o sea, demostrar ese daño. No puede exceder más del 10% del capital social. Ese es otro de los requisitos que para las sociedades anónimas establece la ley de mercados de capitales. Y también dice que coincide con la ley de sociedades comerciales cuando dice que deben ser con ganancias líquidas y realizadas o reservas facultativas de libre disponibilidad. Lo único que podríamos agregar de lo que estuvimos leyendo anteriormente y estuve explicando es que la ley de mercado de capitales me dice que puedo comprar hasta un 10% nomás de estas acciones, de mis propias acciones. Si yo tengo 10.000 acciones, solamente puedo comprarme el 10%. Eso solo es un comentario que les hago por si quieren por ahí en los finales adornar un poquito más su examen. Pueden darse, acá vamos a repetir un poquito para que les quede bien claro, pueden darse situaciones coyunturales que lleven a la empresa a comprar sus propias acciones para evitar un daño mayor, es una situación transitoria,
porque la sociedad, por eso dice en carácter excepcional la norma, porque la sociedad no puede ser emisora e inversora de esas acciones. O sea, el tema lo tengo que resolver en el corto plazo. ¿Cómo demuestro la situación de daño grave o inminente, también se llama? Con los últimos estados contables aprobados o publicados, si hay un informe de auditoría donde dice que estoy en una dificultad económica, por ejemplo, un brusco descenso de la cotización por furia en los mercados, todo lo que les expliqué de daño grave. Ahora vamos a la contabilización, que es la parte contable, digamos. A ver, ¿qué pasa con la forma en que la contabilizo? Y acá tengo que analizar qué dice la doctrina y qué dice la norma. En la doctrina vamos a encontrar diferentes autores, pero básicamente hay dos posiciones doctrinarias. Y no normativas, ¿no? Normativa hay una sola. Una me dice que las acciones propias que yo compre las tengo que incluir en el activo de la sociedad. Imagínense que yo compro mi acción y la incorporo en el activo. Inflo activo, inflo patrimonio y disminuyo patrimonio neto, ¿no es cierto? ¿Con qué fundamento? Voy a poner en inversiones, voy a poner acciones propias. ¿Contra banco? ¿Me van siguiendo? O sea, no puedo poner acciones propias contra banco. Aumento y disminuyo mi activo, ¿no? Rechazado. Esta postura existe desde el punto de vista de doctrina. Algún autor delirante por ahí lo dijo, pero fue rechazado por la mayoría de la doctrina y por las normas está totalmente prohibido hacerlo, y por organismos de control también. Porque ¿cuáles son las condiciones para tener un activo? RT6 ya. No, se escucha muy bajito, yo no te escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Básicamente, chicos, esta primera alternativa que ustedes están leyendo no tiene ningún fundamento desde el punto de vista teórico, contable ni legal. No tiene valor para el ente, no le va a dar derechos a nada porque, ya lo dijimos anteriormente, no produce ningún tipo de beneficios comprar mis propias acciones más que solventar o tratar de mantener a la empresa en una situación económica estable. No tenés derecho a voto, si las tenés. No tenés derecho a participar en las asambleas, si las tenés, porque te estás comprando vos mismo tus propias acciones. Entonces, esta alternativa que está en la doctrina no es viable ni por la mayoría doctrinaria ni por las normas. La segunda es disminuirlas del patrimonio neto, que es lo que opina el casi diría 99,9% de la doctrina y de lo que establece específicamente la norma. Cuando vemos las alternativas, que lo van a ver específicamente cuando vean los prácticos, cómo se contabiliza en la compra de acciones propias. Acuérdense que acá yo soy quien emite las acciones, yo las emití y ahora las estoy comprando. Soy emisor e inversor a la vez. Entonces, voy a tener cuenta acreedora, como estoy comprando, obviamente va a ser según el medio de pago. Y van a tener tres alternativas que las van a analizar en los prácticos. Yo no me voy a detener a darles ejercicios prácticos porque no tenemos tiempo tampoco. Y además, justamente están los prácticos para que ustedes profundicen estos temas y hay videos subidos también para que profundicen.
Pero básicamente ustedes tienen tres alternativas. Concentrarse en las cuentas vinculadas al capital en función a las acciones que adquieran y en las notas complementarias informar que están comprando sus propias acciones, por supuesto, que ahí van a tocar la cuenta capital o acciones en circulación, mejor dicho, ajuste al capital, resultados no asignados, prima de emisión si tienen, van a tener que debitar todas esas cuentas y acreditar la cuenta que están pagando. O sea, disminuir el patrimonio neto. Segunda alternativa, debito resultado acumulado por el total de la operación y luego desdoblo la cuenta capital en acciones en circulación y acciones en cartera, para dejar bien clarito cuáles son las que están dentro de la empresa y cuáles son las que están fuera de la empresa circulando. Esa es la segunda alternativa. Y por último, la tercera alternativa, obviamente siempre es contra algún medio de pago, ¿no? La tercera alternativa va a ser con una regularizadora del patrimonio neto que se llama acciones propias en cartera. Esto me hace disminuir todas las cuentas del patrimonio neto, se llama la cuenta acciones propias en cartera y es regularizadora del patrimonio neto. Las tres alternativas son válidas. El contador va a elegir cuál mejor le parezca que representa la realidad del ente al momento de mostrarle a los propietarios o a los usuarios internos y externos. Siempre voy a tener que dejar muy en claro en notas complementarias esta operatoria. Siempre. Porque acuérdense que lo que estoy haciendo es regularizando y disminuyendo mi capital, mi patrimonio neto, básicamente. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que saber en compras de acciones propias repasando? Los motivos por los cuales puedo comprar mis acciones son tres. Uno, porque quiero reducir el patrimonio neto de mi empresa. Dos, porque hay un daño grave para el ente. Tres, porque compré una sociedad y tenía mis acciones o esa sociedad tenía influencia significativa en mí y a mí me molesta eso, que tenga esa influencia y tome mis decisiones. Entonces puede ser una causa. Otro de los aspectos fundamentales en compras de acciones, las causas del daño grave, que ya se las repetí varias veces, y después las alternativas que existen en doctrina y en norma. Si yo les puedo preguntar en un final, ¿está admitido por doctrina incluir en el activo la compra de acciones propias? ¿Qué me contestaría? No. ¿Todos opinan igual a la pregunta que acabo de hacer? Solo por una minoría está de acuerdo. Pero no está prohibido por la doctrina. Algún loco que otro se le ocurrió. Por más que no cumpla con ninguno de los requisitos necesarios para ser un activo. No me va a brindar beneficio, no puedo tener intereses por esas acciones propias, no puedo participar en la asamblea, no tengo voz, no tengo voto. Es una estrategia especulativa para incrementar la cotización de mis acciones o para sacarle la influencia significativa a otra empresa o porque quiero reducir el capital. ¿Se entiende? Entonces, a la pregunta, sí, le tengo que contestar sí. A alguno se le ocurrió alguna vez esto, pero no tiene fundamento en los principios básicos de la contabilidad. Y después les podemos preguntar en los finales qué alternativas tienen para disminuir el patrimonio neto. Y ahí van a trabajar en los prácticos sobre las tres alternativas. O toco capital con todos sus componentes, o toco resultados no asignados, o utilizo una cuenta regularizadora de patrimonio. Y ahí con esto concluimos todo lo que tienen que saber de acciones propias o compra de acciones propias. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda?
son temas por ahí un poquito complejos de entender sin dar el práctico, pero no solo les va a quedar grabada esta teoría, también tienen teoría subida, no me acuerdo si yo grabé también, no me acuerdo quién grabó, sobre estos temas, así que si no me quieren escuchar a mí, pueden escuchar a otros profes que subieron de esta teoría también. Bueno, los escucho. ¿Alguna duda que tengan? ¿O damos por finalizada la clase? ¿Están muy cansados ya? Se entendió, profe. ¿Se entendió los dos temas? No tengan miedo de participar y a mí no me molesta que me digan no se entendió nada. Muchas veces me dijeron los alumnos no entendí nada, profe. Y bueno, tuve que volver a explicar de alguna u otra manera, tratar de... Ahí me escribieron algunos, ¿se entendió todo? Bien. A veces uno cree que es claro y no. Tal vez muchas cuestiones ustedes todavía es la primera vez que escuchan estas situaciones y cuando vean los prácticos van a terminar de cerrar la idea. Pero la idea general se tienen que llevar de la clase de hoy. De qué es una acción, qué es una compra de acciones propia o qué es un aporte irrevocable. Ya, si algún profe en el práctico les habla de esto, no van a estar tan en el aire, ¿está? Además que ellos van a reforzar. Bien, ¿alguna duda o concluimos la clase, chicos?